Nunca pensé que encontraría la carta que cambiaría todo mientras limpiaba la habitación de mi infancia. Me llamo Riley, y hasta ese momento creía que sabía exactamente quién era en mi familia, el responsable, el estable, el que se quedó mientras mi hermana menor, Emily, perseguía sus sueños. Riley, cariño, no olvides revisar el fondo del closet. La voz de mi mamá subió por las escaleras, con ese tono familiar de control envuelto en dulzura. Puede que haya algunas cosas viejas que podamos donar. Rodé los ojos y empujé otra caja hacia la puerta. Ya no necesitaba que me recordaran que debía limpiar a fondo, pero mi mamá siempre tenía que dirigir, siempre tenía que estar al mando, incluso ahora, mientras los ayudaba a mudarse a una casa más pequeña. No podía evitarlo. El closet ya estaba casi vacío cuando mis dedos tocaron algo que estaba encajado detrás de la puerta. Un sobre amarillento estaba atrapado en los zócalos. Por el tiempo que llevaba ahí, ya se veía desgastado, pero reconocí la letra de inmediato, la elegante escritura de mi abuela Eleanor, con mi nombre claramente escrito. Mis manos temblaron mientras lo abría con cuidado para no romper el delicado papel. La fecha en la parte superior hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Fue escrito solo unas semanas antes de que ella falleciera, hace 5 años. Querida Riley, todo comenzó. Si estás leyendo esto, entonces tus padres no cumplieron mis deseos. El fondo universitario que creé para ti, 50,000 pesos en total, estaba destinado únicamente para ti. He visto cómo favorecen a Emily, cómo opacan tu luz. Este dinero era para ayudarte a brillar. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. ¿Qué fondo universitario? Durante años, mis padres me dijeron que no podíamos pagar la universidad, que tenía que trabajar para ayudar a costear la educación de Emily. Lo acepté como mi papel en la familia, pero ahora todo tenía otro significado. Riley, la voz de mi mamá se escuchó más cerca esta vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tardas tanto? Rápidamente doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza mientras los pasos de mi mamá se acercaban por las escaleras. ¿5 años? Me habían ocultado esto durante 5 años, viendo cómo trabajaba dobles turnos en el restaurante, mientras Emily asistía a la escuela de sus sueños. Ya voy, mamá, le respondí, tratando de sonar más firme de lo que realmente me sentía. Acabo de encontrar unos papeles viejos muy interesantes, pensé mientras escuchaba sus pasos acercarse. Instintivamente, presioné mi mano contra la carta en mi bolsillo. Esa carta que mi abuela había escrito para darme un futuro y que mis padres me habían arrebatado. La hija tranquila y obediente con la que siempre contaron estaba a punto de desaparecer. En su lugar, surgiría alguien completamente distinto. Alguien que quería respuestas, y tal vez incluso venganza. Eché un último vistazo a mi habitación de la infancia, sabiendo que nada volvería a ser igual. La verdad había estado escondida aquí todo este tiempo, esperando a que yo la encontrara. Ahora ya no había vuelta atrás. Esperé hasta la cena para sacar la carta. Mis manos sudaban mientras la colocaba en la mesa de la cocina, observando a mi madre que, como cada noche, colocaba los manteles individuales con meticulosa precisión. Mi papá estaba sentado en su lugar habitual, absorto en su teléfono, mientras Emily enviaba mensajes, probablemente a uno de sus amigos de la universidad. Hoy encontré algo interesante mientras limpiaba, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Una carta de la abuela Eleanor. Las manos de mi mamá se congelaron en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. No se giró, pero pude notar la leve rigidez en sus hombros. Oh, solo es correspondencia antigua. Estoy segura, dijo, tratando de sonar despreocupada. En realidad, menciona un fondo universitario, respondí, empujando la carta hacia el centro de la mesa. 50,000 pesos para mí. La cabeza de Emily se levantó de golpe. Sus dedos perfectamente arreglados dejaron de moverse sobre la pantalla de su teléfono. Mi papá finalmente levantó la vista. Su expresión era una mezcla de pánico y culpa. Riley, cariño, intervino mi mamá con ese tono condescendiente que conocía tan bien. Tu abuela estaba un poco confundida al final. Hizo muchas promesas que no pudo cumplir. Las cartas están fechadas 2 semanas antes de que muriera, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, y menciona específicamente que el dinero ya estaba reservado. Emily rodó los ojos y dejó escapar una risita sarcástica.
De verdad, Riley, ¿se supone que debemos creer que la abuela te dejó una fortuna secreta? Tal vez también me dejó un yate del que nadie sabe, bromeó con desdén. Mi papá se aclaró la garganta, incómodo. Tu mamá y yo hicimos lo que era mejor para la familia. Los costos universitarios son astronómicos estos días, y con el potencial de Emily. ¿Y mi potencial?, interrumpí, levantándome tan rápido que la silla raspó el suelo. He trabajado en ese restaurante durante 5 años, dándoles la mitad de mi sueldo, mientras Emily persigue sus sueños. No seas dramática, espetó mi mamá, finalmente volteándose hacia mí. Todos hemos hecho sacrificios para que tu hermana tuviera lo que necesitaba. Necesitaba decir algo, pero mi voz se quebraba. Bueno, yo no tengo nada, dije finalmente. Emily sonrió levemente, con esa seguridad que siempre tenía. No es mi culpa que no te esforzaras más en la escuela. Alguien tenía que salir adelante por sí mismo. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como si fuera un golpe físico. Miré a mis padres, esperando que me defendieran, que reconocieran lo injusto de todo esto, pero en lugar de eso, mi mamá comenzó a servir la cena como si nada hubiera pasado. Deberíamos centrarnos en el presente, dijo mi papá con su tono habitual. Lo hecho está. Recogí la carta de la mesa. Las palabras de mi abuela seguían ardiendo en mi mente. Me habían robado mi futuro, y ahora querían fingir que nunca había sucedido. Mientras los veía retomar sus roles habituales, Emily, la hija perfecta, mis padres, sus devotos admiradores, algo dentro de mí se endureció. Tienes razón, papá, dije en voz baja. Lo hecho está, pero lo que suceda después, eso depende de mí. Conducir hasta la casa de la tía Grace me pareció el escape perfecto después del enfrentamiento de anoche. No podía soportar ni un minuto más del frío silencio de mi madre ni las miradas engreídas de Emily. La cabaña de Grace, con su jardín descuidado y sus campanas de viento, siempre había sido mi refugio seguro. La encontré en la cocina, horneando galletas como siempre lo hacía, pero esta vez estaba preocupada. Una sola mirada a mi rostro, y lo supo. ¿Encontraste la carta?, dijo mientras se limpiaba la harina de las manos. No era una pregunta. ¿Tú lo sabías? Mi voz se quebró. ¿Todo este tiempo? Los hombros de Grace se hundieron mientras sacaba una silla para que me sentara. Siéntate, cariño. Hay más cosas que necesitas saber. Desapareció por un momento en su estudio y regresó con un sobre de manila viejo y desgastado, lleno de documentos. Tu abuela no solo te dejó un fondo para la universidad, también guardó registros detallados de todo, movimientos bancarios, cartas dirigidas a los fideicomisarios, incluso grabaciones de conversaciones con tus padres. Mis manos temblaban mientras sacaba los papeles del sobre, sintiendo que cada documento revelaba una verdad que había estado oculta por años. Los estados de cuenta mostraban depósitos regulares durante años, que sumaban más de 50,000 pesos. Luego, 3 meses después de la muerte de la abuela Eleanor, todo se transfirió a una nueva cuenta. Ese dinero se usó para pagar la matrícula de la universidad de Emily. Es cierto, confirmó Grace, su voz tensa por la ira. Eleanor sabía que podrían intentar algo así, por eso me hizo prometer que guardaría copias de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y enojo. Quería hacerlo, pero Eleanor me hizo prometer que esperaría hasta que encontraras la carta. Dijo que tenías que estar lista para valerte por ti misma. El sonido de una puerta de auto cerrándose de golpe afuera me hizo girar la cabeza. A través de la ventana, vi la camioneta de mi mamá entrando en el camino de entrada. Grace, gritó mi madre desde la ventana abierta, su voz cargada de urgencia. Tu vecino dijo que el auto de Riley estaba aquí. Tenemos que hablar, dijo mi mamá desde afuera. Grace me apretó la mano con suavidad. No tienes que enfrentarlo si no estás lista, me dijo. Pero yo ya estaba recogiendo los documentos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. En realidad, creo que es el momento perfecto. Los escuché antes de verlos. Los tacones de mi madre resonaban en los escalones del porche, la tos nerviosa de mi papá, y el suspiro dramático de Emily. Riley, comenzó mi mamá al entrar. Se detuvo de golpe al ver los papeles esparcidos sobre la mesa. El color desapareció de su rostro. Sin decir nada,
Levanté un extracto bancario y lo sostuve frente a ellos. Qué curioso cómo los pagos de matrícula de Emily coinciden exactamente con las cantidades retiradas de mi fondo universitario. No tenías derecho a investigar, soltó Emily, indignada. Ella tiene todo el derecho, la interrumpió Grace, firme. Es su dinero, y ustedes lo robaron. Mi papá evitó mirarme a los ojos. ¿Y vamos a pagarlo? Me puse de pie, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Después de que terminaran de pagar la maestría de Emily con mis cheques de pago, el silencio que siguió me lo dijo todo. Las mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban frente a mis ojos. Me di cuenta de que la abuela Eleanor me había dejado algo mucho más valioso que el dinero, me había dado la verdad, y con ella, el poder para finalmente liberarme. Las luces fluorescentes del restaurante hacían que todo pareciera frío y real mientras rellenaba mecánicamente las tazas de café durante mi turno de noche. Habían pasado 3 días desde la confrontación en casa de la tía Grace, y mis padres habían cambiado de táctica, de la negación. Pasaron a enviarme mensajes constantes llenos de culpa. Parece que estás a punto de explotar, dijo Sara, mi compañera de trabajo, mientras buscaba otra orden. No tuve tiempo de responder porque el timbre de la puerta sonó, y al voltear, vi a Emily entrar. Llevaba el abrigo de diseñador que nuestros padres le habían comprado para Navidad. Sentí un nudo en el estómago. Tenemos que hablar, dijo mientras se sentaba en un taburete de la barra. Mamá y papá se están desmoronando por tu culpa. Seguí limpiando el mostrador sin levantar la mirada. Estoy trabajando. Están atrasados con la hipoteca, continuó Emily en voz baja. Papá podría perder su trabajo. ¿Eso es lo que querías? ¿De qué estás hablando?, pregunté, confundida. Sacaron una segunda hipoteca para pagar mi último semestre, dijo inclinándose hacia adelante. Contaban con el dinero de tu renta para hacer los pagos. La cafetera se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. El líquido caliente salpicó mis tobillos, pero apenas lo sentí. Todos esos turnos extra, todas esas horas trabajando de más, ¿han estado usando mi dinero para pagar la educación de Emily por segunda vez? Sara apareció rápidamente con un trapeador. Tómate 5, Riley, yo me encargo de esto. Caminé hacia la sala de descanso con la cabeza hecha un caos. Me desplomé contra la pared, con la mano temblando mientras abría mi aplicación bancaria. 5 años de depósitos en la cuenta de mis padres. Dinero que podría haber sido para mi propia educación, para mi propio futuro. Emily me siguió. Sé que estás molesta por el dinero de la abuela, dijo, pero su voz era apenas un susurro. Pero lo hicieron por mí, Riley. Y por primera vez escuché incertidumbre en su voz, como si estuviera buscando una excusa. ¿O simplemente decidieron eso antes de darme una oportunidad?, le respondí, viendo cómo se estremecía. Eso no es justo, me están robando el futuro, grité. Me quité el delantal y le dije a Sara que le quitaría el resto de mi turno. Riley, espera, pero ya me estaba volviendo loca. Tenía algunos ahorros escondidos en una cuenta separada, no era mucho, pero tal vez fuera suficiente para el depósito de un departamento pequeño. La tía Grace me ayudaría a conseguir el resto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, la invitación a la cena familiar de mi mamá esa noche. Necesitamos discutir tu actitud, dijo mi madre. Escribí 3 palabras que lo cambiaron todo: me voy a mudar. Luego bloqueé sus números. Arranqué mi auto y conduje hacia la casa de la tía Grace, sintiendo como el peso de años de manipulación y mentiras finalmente se quitaba de mis hombros, reemplazado por algo que se sentía peligrosamente como esperanza. A veces me di cuenta de que la venganza no se trata de desquitarse, se trata de liberarse. Abrí la lista de apartamentos en mi teléfono. La pantalla se volvió borrosa mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la tía Grace, rodeada de cajas empacadas rápidamente. Encontré un estudio en el centro, pequeño pero asequible con mi salario del diner. Mi dedo estuvo a punto de presionar el botón para contactar al propietario cuando unos fuertes golpes resonaron por toda la casa. Riley, la voz aguda de mi madre llenó la casa, llena de desesperación. Sabemos que estás ahí. Grace apareció en la puerta, con una expresión sombría. No tienes que hablar con ellos, dijo, pero yo ya me estaba moviendo.
5 días de llamadas y mensajes ignorados me habían llevado hasta este momento, hasta terminarlo. La puerta se abrió de golpe y mi madre encabezó la carga. Mi padre se quedó atrás, y Emily se quedó en la puerta, como si estuviera viendo una obra de teatro. Esto termina ahora, declaró mi madre, blandiendo una pila de papeles. Hemos calculado todo, lo que hemos gastado en ti desde que cumpliste 18, novio, servicios públicos, comida. ¿Me estás facturando? Me reí, pero fue una risa vacía. Por ser tu hija, por ser ingrata. Ella espetó. Nos debes casi 40,000 pesos. La habitación se inclinó ligeramente. Me robaste 50,000 pesos y ahora me estás diciendo que te debo. Invertimos en la niña que mostró promesa. La compostura de Emily se quebró. Yo también te necesitaba. Las palabras explotaron de mí. Necesitaba padres que creyeran en mí y que me dieran una oportunidad, en lugar de decidir que no valía la pena invertir en mí. Eso no es justo. Mi padre finalmente habló. Hicimos lo mejor que pudimos. Saqué la carta de la abuela Eleanor de mi bolso. ¿Eso fue lo mejor cuando mentiste sobre esto? ¿Cuándo usaste el dinero de mi alquiler para pagar la educación de Emily? Me volví hacia ella. ¿Alguna vez pensaste en lo que me costó financiar tus sueños o estabas demasiado ocupada mirándome desde tu pedestal? El silencio cayó en ese momento. Los vi claramente, la desesperada necesidad de control de mi madre, la débil complacencia de mi padre, el cuidado de Emily construido sobre su superioridad. Me voy, dije con voz firme. He firmado un contrato de arrendamiento. Empiezo clases nocturnas el próximo semestre. No puedes. Mi madre empezó a decir. Puedo, y lo haré, respondí. Levanté mi teléfono y presioné contacto con el propietario, mientras me miraban. La abuela Eleanor creía en mí. Ya es suficiente. Si te vas. La voz de mi madre se volvió fría. No esperes volver. Miré a mi familia. Realmente los miré, y sentí algo definitivo asentarse en mi pecho. Ese es el punto, mamá, dije. No necesitaré el sonido de mis pasos en los pisos de madera de Grace. Resonaron como el ritmo de un tambor mientras me alejaba, dejando atrás todo lo que pensaba que necesitaba, caminando hacia todo lo que podía convertirme. El día llegó con una amarga lluvia invernal. Me paré en mi estudio vacío, rodeada por las pocas cajas que había logrado empacar antes de que mis padres congelaran mi antigua cuenta bancaria. Incluso denunciaron que mi auto fue robado, lo que me obligó a dejarlo atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. Mamá está en el hospital. Eso me indujo a un ataque de pánico. Espero que estés feliz contigo misma. Lo eliminé sin responder, pero mi mano temblaba mientras desempacaba una caja de artículos de cocina. El restaurante había reducido el horario de todos y mi primer pago de matrícula para las clases nocturnas vencía en 2 semanas. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse. Un golpe en la puerta me hizo saltar. La abrí y encontré a mi padre, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Tu madre está enferma, dijo sin preámbulo. Emily me dijo que estamos perdiendo la casa. Su voz se quebró. El banco llamó por la segunda hipoteca. Emily tuvo que abandonar su programa de maestría. Me agarré al marco de la puerta. Eso no es mi culpa. Él sacó su teléfono y me mostró fotos de mi madre en una cama de hospital. Tu abuela se avergonzaría de lo que le has hecho a esta familia. Esas palabras me golpearon como si fueran un golpe físico. No te atrevas a usar a la abuela Eleanor en mi contra. Ella quería que permaneciéramos juntos. Riley, en lugar de eso, estás destruyendo todo. Lo destruiste, susurré, cuando robaste mi futuro. Él sacudió la cabeza con tristeza. Le dimos tu futuro a alguien que puede hacer un mejor uso de él. En el fondo sabes que teníamos razón. Cerró la puerta en su cara, pero sus palabras me siguieron dentro de mi pequeño apartamento. Me sentí como si estuviera en una celda de prisión. La lluvia golpeando las ventanas era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Mis ahorros apenas cubrirían el alquiler del próximo mes. El catálogo de cursos para mis clases nocturnas se burlaba de mí desde la cocina. En el mostrador, el reloj del microondas parpadeó a las 2:47 de la mañana, cuando mi teléfono se encendió de nuevo. Emily había publicado fotos de nuestra madre en el hospital, con una leyenda que me hizo sentir que se me revolvía el estómago.
Algunas personas eligen la venganza antes que la familia. Oren por nuestra madre. Todos expresando sorpresa por mi crueldad. Incluso mi prima Lisa, que siempre había sido amable conmigo, escribió: ¿Cómo pudiste hacerles esto? Me acurruqué en mi colchón sin sábanas. La carta de la abuela Eleanor estaba presionada contra mi pecho. Por primera vez, me pregunté si había cometido un error terrible. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez no estaba destinada a más de lo que ellos habían elegido para mí. La lluvia seguía cayendo y, en algún lugar en la oscuridad, perdí de vista porque pensaba que podía escapar del todo. Llegó la carta certificada exactamente un mes después de que me mudara. Casi no la abrí, asumiendo que era otro intento de mis padres para hacerme sentir culpable y que volviera a casa. Pero, en lugar de eso, me encontré mirando el membrete oficial de Michey and Associates Law Offices. Estimada señorita Thompson, como ejecutiva del patrimonio de Eleanor Michey, estoy obligada a entregarle esta carta tras la confirmación de su residencia independiente. Mis manos temblaban mientras leía más. Encontré una segunda cuenta separada del fondo universitario. Acciones, propiedades, inversiones, suficiente dinero para pagar una carrera completa y algo más. Mi abuela no solo había planeado mi educación, ella había planeado para mi completa independencia. Llamaron a mi puerta menos de 2 horas después. Sabemos sobre la herencia, dijo mi madre, empujándome hacia el apartamento. Mi padre y Emily lo siguieron, formando un muro familiar de desaprobación. ¿Cómo nos llamó el abogado primero?, preguntó Emily, sonriendo con cortesía profesional, más como una advertencia. Dado tu comportamiento reciente, estamos solicitando tutela. Claramente no estás en un estado mental para administrar esta cantidad de dinero. La habitación giró un poco. No puedes hacer eso, dije, tratando de mantener la calma. Podemos y lo haremos, respondió, sacando una carpeta con documentación sobre tu comportamiento errático, testimonios de amigos de la familia sobre tus acciones vengativas, registros médicos. Agarré la carpeta, hojeando las páginas de evidencia cuidadosamente seleccionada. Has estado planeando esto desde que te enteraste de la primera carta, dijo mi madre, con voz baja. Estamos tratando de protegerte, Riley. No. Tiré la carpeta al suelo. Estás tratando de controlarme otra vez. Emily dio un paso adelante. No seas estúpida, Riley. Solo regresa a casa. Todo puede volver a la normalidad. Y de repente, lo vi todo tan claramente. El patrón que había definido toda mi vida. Nunca lo habían hecho. Deja de intentar opacar mi luz, tal como había escrito la abuela Eleanor. Caminé a mi habitación y regresé con su carta, sosteniéndola como un escudo. ¿Normal? ¿Te refieres a trabajar hasta morir, financiando los sueños de Emily mientras los míos se mueren? ¿A dónde creo que no valgo? Invirtiendo porque decidiste que antes de que pudiera demostrar lo contrario. Riley, mi madre empezó a hablar, pero mi voz fue firme y más fuerte de lo que jamás había oído salir de mí. O salgo ahora, o llamaré a la policía y te denunciaré por acoso, y luego llevaré estos documentos a un abogado, uno real, y los mostraré, porque estás tratando de manipular el sistema para robarme otra vez. Me miraron sorprendidos por esta nueva versión de Riley, que no retrocedió ni cedió a la culpa. Te arrepentirás, dijo Emily, mientras se movían hacia la puerta. Pensé en la abuela Eleanor, en su cuidadosa planificación, en su fe en mí. No dije, por primera vez en mi vida, no lo haré. Un año después, me senté en la biblioteca de mi universidad, rodeada de libros de texto y el suave murmullo de los estudiantes que se preparaban para los exámenes finales. El teléfono sonó con un mensaje de texto de tía Grace. Revisé tu correo electrónico y encontré algo mientras limpiaba el viejo escritorio de mamá. El archivo adjunto era una foto de otra carta de la abuela Eleanor, fechada apenas unos días antes de su muerte. A diferencia de las demás, esta estaba sin terminar, a mitad de la oración. Pero lo que me llamó la atención fue el libro que estaba al lado en la foto, su copia gastada de Jane Eyre, la que siempre había prometido darme. Es tuya, si lo quieres, escribió Grace. Esa noche recogí el libro de la casa de Grace. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un pequeño sobre cayó dentro.
Adentro había una fotografía que nunca había visto antes, la Eleanor adolescente, parada orgullosa frente a su primer apartamento, con las llaves en la mano. En la parte de atrás escribió: a veces lo más valiente es elegir uno mismo. Ahora te toca, Riley. Pensé en Emily, quien recientemente había comenzado a trabajar como camarera después de abandonar su programa de maestría la semana pasada. Me envió un solo mensaje de texto: ahora lo entiendo. No respondí, pero entendí lo que quería decir. Mis padres habían vendido su casa para mudarse a un apartamento más pequeño, y mamá había empezado a trabajar a medio tiempo en una tienda, consiguiendo su primer trabajo en 20 años. El perfil de Facebook de papá lo mostraba luciendo mayor, pero de alguna forma más presente, menos como la sombra que había sido antes. Pasé mis dedos por la letra de Eleanor, recordando cómo todos esperaban que me rompiera y regresara arrastrándome cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero había encontrado mi propio camino. Mis calificaciones del primer semestre habían demostrado lo que Eleanor sabía. Desde hace mucho, era capaz de hacer mucho más de lo que me habían dejado ser. El club de lectura que comencé en la cafetería local se había convertido en un grupo muy unido de amigos que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. Estábamos leyendo Jane Eyre el próximo mes, mi elección. Mi teléfono volvió a sonar. Era Emily. ¿Podemos hablar? De verdad, hablar. Miré la foto de Eleanor otra vez, en su feroz y orgullosa sonrisa. Al final, la venganza no se había tratado de lastimarlos, sino de salvarme a mí misma, de liberarme de una historia que ellos habían escrito para mí y escribir la mía propia. Envié un mensaje de texto a la cafetería de Oak Street el martes a las 2. Tal vez Emily estaba lista para escribir su propia historia, o tal vez no, pero por primera vez, estaba bien de cualquier manera. Tenía mis propias llaves, ahora mi propia sonrisa orgullosa, mis propios capítulos inacabados esperando ser escritos. Coloqué la foto de Eleanor con cuidado entre las páginas de Jane Eyre y me dirigí a casa para estudiar. Había un futuro esperando, y esta vez me pertenecía enteramente.